Bienvenidos a la revista de Taecyeon, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un programa más de la revista de Taecyeon. Pues aquí muy listos en estos programas que nos encanta tener invitados especiales. Porque bueno, siempre es importante pues para la gente, los seguidores, cuando siguen a alguien y de repente nos escriben y nos marcan y nos dicen, ok, queremos que entrevisten a tal persona. Y pues hoy tenemos un chico que ya nos han pedido varias veces que lo contactemos, que lo entrevistemos y pues lo tenemos aquí. Pero bueno, antes voy a presentar a mi compañera Jania Vega. Hola Jania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues como siempre decimos que muy contenta de tener un invitado que les va a encantar. O sea, no sé por qué siento, Jessica, que va a ser hoy de esos programas que nos van a dejar como que un dejo, valga la redundancia, de nostalgia. La música siempre nos transmite cosas muy buenas.
Así es, así es. Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado, que seguramente a todos les va a encantar, nos vamos a ir a un corte musical. Mi nombre es Jessica Lavín y enseguida regresamos. 너의 따분하게 표정 지루한 발끝 A place to get me now 핸드폰을 내려놔 고개 돌릴 생각도 마 Let me know your type 날 골랐으면 되게 너의 눈에 나의 손을 보게 이 자기가 비밀을 데려갈게 온전히 새로운 세상에 네가만 너를 떠봐 이제 go I'm 팔레트 속색을 섞어 Pick your filter 어떤 나를 원해 너의 세상을 변화시켜 I'm your filter 네 맘에 씹어줘 Okay 어때 조금 느낌이 와 하지 모자라 Yes Girl you have your chance I can be your genie How about Aladdin 뭐든 대줄게 날 골랐으면 되게 네 감정에 날 감싸 안을 거야 미라서 내가 너를 위해 매일 새로운 거야 늘 똑같은 건 재미없잖아 팔레트 속색을 섞어 Pick your filter 어떤 나를 원해 너의 세상을 변화시켜 I'm your filter 네 맘에 씹어줘 푸른 듯 따위로 변한 날 봐 볼수록 귀여워 미치도록 취향도 기준도 뛰어넘어 넌 오직 나만을 원하게 돼 Yeah 날 만든 사람 바로 너니까 난 여태 네가 본 적 없는 Brand new filter 내게 널 맡겨봐 더 짜릿한 걸 볼 수 있게 Pick your filter 나만을 담아봐 새로운 노래가 될 거야 날 네 맘에 씌워줘 날 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어 사랑이 사랑만은 너무 완벽하게 내 모든 요점들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈 속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 I'm so sick of this fake love fake love fake love I'm so sorry but it's fake love fake love fake love I wanna be a goon just for you 세상을 저는 just for you 전부 바꿔서 just for you 나를 너는 who are you Hey 우리만의 수 너는 없었어 내가 완전 blue 잊어버렸어 나도 내가 누구였는지도 잘 모르게 됐어 거울에다 뒤걸려봐 너는 대체 누구래 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어 사랑이 사랑만을 너무 완벽하게 내 모든 점들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 나였어 bad 나였어 bad 날 위해 예쁜 거짓을 빚어내 너였어 mad 너였어 mad 널 지원했던 여기들을 해 나였어 bad 나였어 bad 날 위해 예쁜
수가 있었어 사랑이 사랑만으로 완벽하게 내 모든 약점들은 다 숨겨지기에 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 Bueno amigos, pues estamos de regreso aquí en el programa de la revista de Tejión y como les estábamos comentando, la verdad es que pues hemos disfrutado mucho sus TikToks, sus videos, lo vemos en Instagram y bueno, tiene un contenido muy muy variado, pero pues totalmente enfocado a la música. Y hoy estamos muy contentas de tener con nosotros a Marcel Burar de Chile. Hola Marcel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El placer es mío, estoy contento de la invitación, no me la esperaba. Lo que ha pasado en TikTok y con los covers ha sido algo súper rápido, algo súper explosivo, así que estoy feliz de estar acá. Muy bien, pues Felices nosotros. ¿Sí, Bajania? No, perdón, le digo que felices nosotros de que estés aquí platicando un ratito acerca de todo este contenido de TikTok y de tus redes sociales que pues que a muchos nos sorprendió, pero bueno, ya hablaremos más de eso. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos el programa y nos cuentas quién es Marcel Burar? O sea, ¿qué haces? ¿Cuántos años tienes? En general, pues, ¿qué es? Un poco, contarnos un poco de tu vida, qué estudiaste, a qué te dedicas en general, todo eso. Bueno, me presento, mi nombre es Marcel Burar, tengo 28 años, soy de Chile, soy chileno. Mi experiencia con la música empieza bien de pequeño, bien chiquitito. Ahí comencé a cantar en las micros, en los buses acá de transporte público. Ese fue como mi primer encuentro con un escenario un poco usual, pero claro. Ahí comencé. Después pasé al metro, estuve cantando varios años ahí en el metro, y así empecé a crecer con la música, empecé a estudiar, estudié saxofón, yo soy saxofonista también, empecé a estudiar canto también en algunas academias de acá de Chile, y a eso del año 2020, bueno, dentro de todo este tiempo también empecé a componer, a crear mis canciones, a tocar piano, guitarra, de todo un poco, la verdad. Y luego, en el año 2020, empiezo yo a mi carrera musical, que vendría siendo mis canciones, a estrenar mi primera canción. Empecé con la canción que se llama Estar Contigo. Ahí comencé a mostrarme también como la imagen, los videoclips. Y empecé a trabajar ahí un montón de cosas súper nuevas para mí que antes no había conocido, que venía de un mundo musical un poco más informal, pasó a profesional y entonces ahí empecé a trabajar ya de forma más concreta en todo lo que viene siendo la música. Y de ahí en adelante ya ha sido solamente experiencia tras experiencia, publicando canciones, tratando de hacer ruido, tanto acá en mi país, Chile, como también en otros países. He tenido la fortuna también de que algunas de mis canciones han sonado en radio acá en Chile, también en teleseries chilenas. Y bueno, también el trabajo de redes sociales que ha sido fundamental para poder seguir creciendo. Así que en eso más o menos es como el resumen. O sea, prácticamente ya tu vida es dedicada 100% a la música, ya actualmente. Sí, me dedico al 100% a la música. Bueno, también hago producción musical, yo soy productor musical, entonces también me dedico a ese trabajo. Oye, ¿y cómo fue que a ti te nació el gusto por la música? O sea, ¿en tu familia son músicos, ya viene de generaciones, o a ti te llamó la atención por alguna razón en particular? Mira, mi papá, bueno, todos venimos de un mundo de iglesia, y en la iglesia había instrumentos, coros y todo esto. Entonces ahí empezamos a participar, me acuerdo, yo muy chiquitito, mis papás participaban en la iglesia, y ahí en casa siempre había música, siempre había instrumentos, estaban ensayando, mi papá también tocaba el saxo, entonces también viene de ahí el hecho de que yo toque saxo.
y de ahí empezó a crecer todo el gusto por la música. Ok, o sea, Grandes, práctica. grandes, Sí, perdón, Jani. grandes cantantes han empezado su carrera musical y su gusto por la música en la iglesia. Sí, sí, eso es muy cierto. Es que la iglesia, cuando en mi caso mis papás son cristianos, desde chiquitito uno va a la iglesia y ahí inevitablemente va adquiriendo gusto musical, sobre todo si es que uno participa en los coros, en las bandas, y de a poco uno va aprendiendo y va desarrollando el oído y todas esas cosas. Y yo creo que es de las formas más, pues, accesibles de empezar en el mundo de la música, porque como tú dices, o sea, realmente no es que la gente empiece intencionalmente en eso, pero Claro, pues ahí empiezas a encontrar como esos talentos, ¿no? O esa afinidad que tienes por ese gusto. claro. Sí, totalmente. Además, como uno va toda la semana, Ujú. iba toda la semana a la iglesia, entonces ahí va uno cultivando semanalmente todo esto relacionado a la música. Sí, es justamente lo que te iba a comentar, que bueno, yo creo que para muchos cantantes el primer contacto con la música ha sido en la iglesia, porque es un lugar a donde habitualmente vas. Entonces, Claro, pues el coro y todas estas actividades que hay dentro de la iglesia, pues es un escaparate muy, muy bueno y además vas conociendo a más gente que le gusta la música y pues yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchos grandes cantantes pues empiezan ahí. Oye, Marceli, ¿qué música escuchabas de niño? ¿Qué música te gustaba escuchar? yo desde niño escuchaba música romántica. Me acuerdo que escuchaba mucho a Camila, a Reik, a Sin Bandera, a Luis Fonsi en esos tiempos. Me gustaba mucho esa música cuando chico. Pues es que Algunos yo de creo ellos que mexicanos. Algunos sí. de ellos mexicanos. Así es. Y oye, y tu familia también, por ejemplo, tu papá que también toca el sax y eso, Sí. no han tenido como, por ejemplo, algún poco con el jazz, porque bueno, el sax siempre como que tendemos a ubicarlo principalmente para música de jazz. Claro. No, en mi caso no, nunca estuvimos cercanos al jazz, éramos más del pop, siempre el saxo lo aplicábamos como en un contexto de pop Ok. o de baladas, entonces siempre fue un instrumento que lo utilizábamos como para darle un poco de dulzura a las canciones, era como ese nuestro propósito, más que hacer muchas notas como en el jazz, ¿cierto? Era una cosa más de aportar con melodías más melodiosas, valga la redundancia. Sí. Es que el sax tiene esta parte como que de repente te toca en los sentimientos, ¿no? En las emociones. Es como, yo decía, ¿no? Es como melancólico, ¿no? De repente. Bueno, Sí, dependiendo del tipo de música que estés tocando, pero sí, como que te transmite, ¿no? El sax, yo creo que por eso se usa tanto en el jazz, porque pues de una o de otra manera, pues el jazz es un canto diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Se me refiero a una música diferente, ¿no? claro. Sí, Sí, estoy es de que acuerdo. dentro de los instrumentos de viento, pues como que el sax Uh-huh. tiene esa suavidad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros instrumentos. Y yo creo que Oye, oigan chicos, de aquí del trombón en México, ¿no? O sea, que suena con todo el mariachi y con toda la banda, ahí sí nos oye como muy suavecito. sí, claro, pues es que obviamente cada uno pues tiene eso. Oye, ¿y cómo entras después a empezar a tocar otros instrumentos? Obviamente se te va desarrollando el gusto y pues empiezas a identificar notas y Claro, las empiezas a utilizar en otros instrumentos, ¿verdad? ¿verdad? Yo comencé tocando el saxo, eso fue lo primero que aprendí, y el saxo me ayudó a cantar, porque como uno va soplando Claro. en el saxofón, la técnica es bastante similar a lo que es cantar. Entonces después se me hizo más sencillo cantar, y luego de eso, como yo participaba de la iglesia y se tocaba guitarra, mucha guitarra, Ajá. y, y bueno, acá había guitarra en casa y yo participaba
de la orquesta o las bandas que habían, y ahí yo ya, cuando yo aprendí a tocar saxo y a cantar, yo ya tocaba un poco de algunas notas, tenía noción de cómo se usaba la guitarra, cómo eran las cuerdas y todo eso. Entonces, yo estudié saxofón y ahí tuve que aprenderme todo esto de la teoría musical, ¿cierto? Que es como la parte técnica de... Solfeo y todo. Claro, y ahí me di cuenta que, bueno, era aplicable a todos los instrumentos. Entonces ahí yo tomé la guitarra, después empecé a practicar, tomé el piano y empecé a practicar y aplicar lo que había aprendido mientras yo estudiaba saxofón. Oye, ¿y tú, por ejemplo, desde chico, pensaste que te ibas a dedicar a la música 100%? ¿O tenías todavía, o sea, hasta qué momento dijiste, sí, esto es lo mío y voy por ahí ya, me quedo en esa área? Mira, no tenía la certeza completa de que me iba a dedicar a la música porque tenía miedo. Me acuerdo que cuando yo salí del colegio, a eso como los 18 años, colegio le dicen acá, no sé, escuela, ¿se entiende? Sí, sí, está bien. Yo tenía mucho miedo porque acá en Chile es muy complejo vivir de la música. No tenemos una industria musical que sea demasiado grande, al contrario es muy pequeña. Entonces hacer música acá es complejo, para vivir es complejo. Entonces al principio tuve un poco de temor, pero luego cuando comencé a salir a las calles a cantar, al metro, a la micro, al transporte público, ahí entendí, porque hubo como una conexión, ¿cierto?, con las personas, entendí como el propósito, ¿no? Cuando uno tiene esa experiencia de decir, oh, esto es lo que me gusta, y lo comparte con otra persona, con la gente que estaba ahí, y la gente también te dice, lo hacen muy bien, sigue adelante. En mi caso me daban propina, entonces cada propina para mí era como un gracias, lo estaba haciendo bien, y me daban hasta Claro. propina, entonces yo decía, wow, esto puede funcionar. Ahí recién empecé a entender y a tener esperanza de que podía funcionar y que estaba siendo bueno en lo que hacía. Fíjate que dijiste algo que me gustó mucho. Yo creo que la música nos conecta siempre, ¿no? Sí. Y como tú decías, es el hacer ese contacto con la gente, el hacer ese clic con la gente cuando te está escuchando cantar, y que yo creo que, no sé, a lo mejor te pasó alguna vez que venías, no sé, cantando en el camión, bueno, acá en México decimos camión, o en el transporte público, y tal vez viene alguien que a lo mejor tuvo un mal día y de repente te oye cantar, y tú ves la expresión de esa persona, cómo cambia cuando tú empiezas a cantar. Y yo creo que es en ese momento que se hace ese clic, como dices, ¿no? Ese contacto que yo siento que solo la música lo puede lograr de esa manera. Exacto, sí, yo creo que eso fue lo principal. Cuando sentí que era agradable, de que a la gente le gustaba, yo dije, ok, esto le voy a dedicar más tiempo, voy a trabajar por ser mejor y voy a intentarlo, porque no, la verdad es que no perdía nada con intentarlo, y en eso estoy. De hecho, lo sigo intentando hasta el día de hoy. Es que yo creo que la música es algo que no puedes dejar nunca, ¿no? Claro. Bueno, yo conozco una persona que es músico, yo lo conocí hace 30 años, ahorita ya es una persona adulta, y todos los días de la vida, en los 30 años que tengo de conocerlo, sigue ensayando el instrumento. Él es pianista. Claro. Todos los días de la vida. Y digo, cosa, te debe de gustar, fíjate, mucho el instrumento, ¿no? Para tocarlo diario. Eso es lo que también yo les iba a comentar, porque, digo, en mi caso también, por ejemplo, a mi papá siempre le gustó la música y quiso ser músico, pero por azares de la vida no pudo. O sea, se tuvo que dedicar a otra cosa. Y aún así, sí, o sea, todos los días se sentaba en el piano igual a tocar, todos los días, o sea, llegara tarde, temprano, tuviera pendientes, no pendientes, o sea, el día tenía que estar por lo menos un rato sentado tocando en el piano. Y años después, o sea, ya cuando se jubiló y muchas cosas, fue cuando ya pudo dedicarse a la música, pues lo más que pudo, ¿no? Pero sí, yo creo que es una de las carreras que, por ejemplo, como
como a los médicos, ¿no? Que dicen, o son médicos a fuerza, sí o sí se tiene que estar actualizando diario. Yo creo que en general pasa con todas las carreras, pero especialmente en los médicos, en los músicos y, por ejemplo, en la danza también, en ese tipo de cosas. Si le dejas un día, se nota porque no sé, o sea, hay como una secuencia de que pierdes, no sé, a lo mejor baja un poco la habilidad, no sé, como una especie del Claro. deporte también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Compararlo con el deporte es muy correcto, porque cuando uno deja de estudiar o deja de cantar por un tiempo, efectivamente tenemos ese problema de que, claro, la habilidad se pierde, los músculos ya no son los mismos, eh, las cuerdas vocales están acostumbradas a estirarse cierto rango, pero si uno deja de cantar, bueno, entonces no se estiran y luego se acortan y uno ya no puede llegar tan bien a los altos. Y lo mismo en el saxofón, los dedos se mueven un poquito más lento, o en el piano, o en cualquier instrumento. Entonces tú también diario practicas. Eres Sí, yo como todos los músicos, diario. sí, yo trato de todos los días por lo menos cantar. Gracias a Dios, como estoy en redes sociales bien activo, trato de grabar cosas, entonces eso me mantiene en constante actividad. Y un Activo cantante a completo. quien tú admires, que digas, ay, o no sé, a lo mejor algún saxofonista o un cantante, ¿a quién admiras? Mira, actualmente yo admiro mucho la carrera que hace Camilo. Ujú. Lo considero una persona muy... Me gusta más que su voz o sus canciones, me gusta como artista, él como artista, lo que proyecta, esa buena onda, esa buena energía. Yo creo que eso es muy importante hoy en día, más que solo la música y tocar muy bien o cantar muy bien. Yo creo que la imagen que uno proyecta hoy en día es como muy, muy, muy importante. De hecho, ya yo creo Inclusive que su look, ¿no? El look que él, sí, fíjate que yo no lo totalmente. conocía, había escuchado, bueno, no es una música que yo escuche mucho, pero sí había escuchado algunas de sus canciones, pero no lo ubicaba. Y el día que yo lo vi, Ok. ese bigotito y o sea, su Sí, peinado y el tan delgado, yo pensé que era mucho más grande, ¿no? por el look que él maneja, pero claro. inclusive como tú dices, la forma en la que viste, la forma en la que él es, pues sí, o sea, es alguien que yo creo que es uno de los artistas ahorita cantantes más importantes, ¿no? Todo el Sí, mundo lo sí, escucha. sí, yo creo que él es uno de los artistas nuevos, es uno de los referentes que tengo en lo que a mí me gustaría proyectar también en un futuro. Que fíjate que yo Porque creo que, perdón, sí, adelante. no, decía que hoy en día los artistas que hay no, digamos que no todos cantan muy bien o no todos Sí. son muy expertos en lo que hacen, porque digamos que hoy en día no hay cantantes extraordinarios, sino que hay gente popular haciendo música, que es como distinto. Entonces la imagen, el look, lo que dicen, lo que hablan, lo que proyectan, termina siendo más importante que la música de repente. Sí, fíjate, justamente es lo que yo te iba a comentar ahorita, que yo creo que, o sea, tiene su pro y su contra, ¿no? Porque bueno, Claro. antes, o sea, los cantantes, por ejemplo, no sé, en la época que empezó el radio, las primeras películas, o sea, realmente ellos tenían que a través de voces demostrar qué tan buen cantante o no, ¿no? O sea, por ejemplo, en la época, no sé, de Gardel, del tango, de Exacto. Pedro Infante, o sea, de otro tipo de cantantes, era muy importante la voz porque finalmente era lo que, o sea, lo que primero la gente percibía, o sea, no había como un contacto tan amplio con el artista como tal, ¿no? Ya Exacto. después como que empezó, pues como que cuando la música pop se empezó a hacer más y empezó la época de los videos y eso, aún así como que los videos no eran tan llamativos, o sea, sí había como parte la imagen, pero todavía pesaba mucho. Y ahora, por ejemplo, como tú dices, es eso, o sea, hay tantos recursos tecnológicos y tanta facilidad de que cualquier persona haga un video, ¿no?
o con el autotune famoso que ya casi en cualquier aplicación del teléfono la puedes tener y puedes modificar la voz. O sea, es mucho más fácil que de repente la popularidad se gane por toda esa parafernalia de alrededor que por el artista en sí como tal. Pero también, claro, por otro lado, yo pienso que, o sea, los que llegan a destacar más allá de repente una o dos canciones, eso es porque sí tiene que ser un artista muy completo, o sea, la imagen, la Claro. voz, la presencia, el look, ¿no? O sea, una serie, y aparte conocer también más instrumentos, o sea, tienen que desarrollarse más en conjunto, pienso yo. Claro. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hoy en día es que hay público para todo hoy en día, yo creo. Para artistas muy populares como Bad Bunny, que a lo mejor quizás no canta mucho, pero es muy, muy popular. O Sí, también claro. otro público que busca música un poco más compleja o quiere un artista que a lo mejor de verdad cante muy bien o toque instrumento o le guste mucho verlo en vivo cantando con su banda, que también es válido. Yo creo que para todos hay público. Hay público y hay Claro. campo, ¿no? Sí, Y además el gusto musical es tan amplio, o sea, digo más bien la variedad musical es tan amplia que hay gustos para todos. Como tú dices, sí, hay gente que le gusta pues la música que canta Bad Bunny, todo lo que es el reggaetón, hay gente que todavía tú, por ejemplo, como dices, bueno, te gusta más la parte romántica, eh, la salsa a la mejor, o no sé, ¿no? Creo que la música nos da toda esta variedad y claro. afortunadamente hay para todos los gustos, ¿no? Sí, sí, total. Yo creo que hay que hacer lo que a uno le gusta hacer Claro. y ya, y se acaba el Ujú. problema, porque si no, si empezamos a pensar como, no, es que yo quiero hacer para este público, porque aquí hay más público, la verdad es que no, Y hay que hacer Fíjate lo que que yo uno fíjate, creo, Marcel, que yo creo que esa es la base del éxito, como tú decías, ¿no? exacto, O sea, hacer lo que a uno le gusta. Fíjate que ayer precisamente platicaba con este músico que te digo y decía, precisamente platicábamos de los Beatles y decía que cuando los Beatles deciden separarse, el más popular fue George Harrison, cuando dentro de los Beatles no era tan popular. O sea, los más populares siempre fueron como Paul McCartney y John Lennon. Pero cuando Claro. deciden separarse, George Harrison se convierte en uno de los más populares, porque él sabía que no era popular, pero entonces empezó a hacer la música que a él le gustaba. Y Claro. obviamente la gente empezó, lo que yo te decía, ¿no? A conectarse con él porque él hacía lo que él quería y lo disfrutaba. Y entonces lo siento que la gente cuando te ve que haces, que cantas o que tocas lo que te gusta, pues inmediatamente hay lo que decíamos, ¿no? Ese clic Exacto. que ves cómo lo disfruta y tú inmediatamente lo disfrutas igual. Sí, comparto, totalmente. así es, sí, yo creo que eso es esencial, ¿no? Porque finalmente el público lo percibe y es cuando conectas con un artista que está disfrutando lo que hace, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos platicando de este tema? Nos vamos a un corte musical y regresamos a seguir platicando con Marcel Burard. No se vayan. 어떤 거라도 좋은 거야 속으론 알고 있잖아 이제 멈춰지지 않는 거야 좀 더 솔직해져봐 이제 그만 보고 시험 공부해 네 부모님과 부장님 날 미워해 봤던 영상 각종 사진 트위터 위에 전부 야자라 좋은 걸 어떡해 그만의 뮤비는 나중에 해석하고 어차피 내 사진 네 방에도 많잖아 한 시간이 뭐야 1, 2년에 숨삭해 이 노래 내게 주면서 벌 받는 건 아니잖아 이리 와 난 너의 paradise Can't close your eyes Can't close your eyes 밟아도 잡아도 더는 소용없을걸 날 거부하지마 그냥 눈을 감고 귀 기울여봐 빗소리 따라와 이 노래를 따라와 조금 위험해도 넌 참 잘
어쩌면 그래 나는 조금 위험해 조금 위험해 너를 이끄는 피리 부는 사나이처럼 나는 너를 시험해 너를 시험해 알면서도 이끌리는 선악가처럼 내 피는 모든 걸 깨워 그 소리 너를 태워도 이끌려 반응하는 너 끊임없이 숨을 불어내 난 너의 guilty pleasure 헤어나올 순 없어 널 받는 건 아니잖아 이리 와 난 너의 paradise Can't close your eyes Can't close your eyes 발버둥 쳐봐도 더는 소용없을걸 날 거부하지 마 그냥 눈을 감고 귀 기울여봐 비를 소리 따라와 이 노래를 따라와 조금 위험해도 난 잘하고 하러 온 거야 널 마치러 온 거야 내가 널 보는 거야 그래 내가 좀 위험해 나도 나를 감당 못해 걱정 마 나의 손은 너에게만 따뜻해 만약에 내가 널 망치고 있는 거라면 나를 용서해줄래 난 없이 못 사니까 I'm taking over I'm taking over 내 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 내 피땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 내 피땀 눈물 피땀 눈물도 내 몸, 마음, 영혼도 너의 것인 걸 잘 알고 있어 이건 나를 벌받게 할 줄 Peaches and cream, sweeter than sweet Chocolate cheeks and chocolate wings But 너의 날개는 악마의 걸 너의 그 sweet 앞엔 비려비려 Kiss me 아파도 돼 어서 날 조여줘 더 이상 아플 수도 없게 Baby 취해도 돼 이제 널 들이켜 못 risky 널 risky 내 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 내 피땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 Want that money 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 Want that money money Money, 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 money. Want that money, money. Money, money. Want that money, money. Money, 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 money. 아파도 돼, 나 묶어줘. 내가 도망칠 수 없게. 꽉 쥐고 나 흔들어줘. 내가 정신 못 차리게. Kiss me on the lip, lip 수만의 빛. 너라는 감옥에 중독되게. 네가 아닌 다른 사람 섬기지 못. 알면서도 삼켜버린 독이듯. 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 내 피땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 Want that money, money
없어 더는 도망갈 수조차 없어 또 네가 너무 달콤해 너무 달콤해 너무 달콤해서 He too was a tempter. He too was a link to the second. The evil world with which I no longer wanted to have anything to do. 내 피땀 눈물 Bueno amigos, pues estamos de regreso aquí en la revista de Tejión y seguimos platicando con Marcel Burar, que bueno, son temas bien interesantes la verdad, porque a veces también la música de repente pues llega a crear cierta polémica, ¿no? Ahorita que estábamos en el bloque anterior platicando, justamente hace 2 o 3 días, no recuerdo exactamente, pero vi un meme por ahí que había que Bad Bunny en algo ganó como un premio de compositor del año y dicen es que sus canciones, o sea, es una misma palabra repetida en diferentes tonos durante 6 minutos casi, ¿no? Y cómo es posible que de repente le dan eso. Entonces a veces también el mundo de la música a veces es un poco complicado en esa parte porque muchas veces la popularidad de alguien puede llegar a que los seguidores o incluso en general se confunda una cosa con otra y se reconozcan cosas de ciertos músicos o cantantes o artistas, ¿verdad? Que probablemente no necesariamente son. ¿Tú qué piensas al respecto de ese tipo de cosas? Es complejo. Sí, es difícil porque hoy en día la gran mayoría de las cosas se miden por los números de Spotify o de las plataformas digitales. Entonces, claro, Bad Bunny es un personaje que, bueno, rompe todos los récords en Spotify, en YouTube, en redes sociales en general. Entonces, efectivamente, sus canciones siempre están en el número 1 y, claro, un premio a mejor compositor, por ejemplo. Para algunos no parece raro porque, claro, tiene todas sus canciones en el número 1, por algo será, ¿no? Pero también se produce este otro grupo, ¿cierto? Que el que decías tú, que de repente dicen, pero ¿cómo es posible que esto pase si Bad Bunny, ¿cierto?